Que Dios le bendiga en este día. Les saluda el pastor Javier Vera de la iglesia Caris Agape Asunción del Paraguay. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Es con respecto a las emociones, los sentimientos que tiene el ser humano. Por eso es que uno de los libros favoritos de las personas que están pasando por esa necesidad, por ese valle de sombra de muerte, suelen ser los salmos. Porque hay una realidad que tenemos que aprender a sopesar. Vemos nosotros en el libro de Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Prácticamente somos intocables, que Dios nos dio poder sobre toda fuerza del mal. Pareciera ser que no nos va a tocar absolutamente nada. Nos sentimos como en la gloria muchas veces, y algunos textos nos llevan a conectarnos directamente al reino de Dios y nos sentimos con autoridad. Pero luego en un momento bajamos de alguna manera a nuestra humanidad y nos sentimos frustrados, enojados, sentimos sentimientos de odio, de resentimiento, de rencor, tenemos sentimientos de frustración. Y hoy uno de los temas que quiero tocar es uno de los sentimientos que son muy complicados, muy difícil de manejar, que es el rechazo. El hombre siempre tiene sinsabores. Por eso es que me encanta este Salmo 27 que escribe el rey David, donde los salmos hablan de un hombre. Acuérdense que David era ungido, David era lleno del Espíritu Santo, conforme al corazón de Dios, pero con todo ello, él podría escribir desde su humanidad. No desde el punto de vista como el ungido, el rey, el que no le hace falta nada, el que mata gigantes. Y aquí vemos uno de los salmos donde él ha pasado muchísimas batallas, muchísimos momentos de conflicto. Según algunos estudiosos dicen que Saúl trató de asesinarlo más de 22 veces. 22 veces, así lo escuchó bien, 22 veces trató de ser asesinado David, y él tuvo que huir muchas veces, estar de cueva en cueva, huyendo por su propia vida, rodeado no solamente de un enemigo poderoso, alguna vez hasta de un ejército, como nos habla este Salmo 27. Acompáñenme por favor en la lectura en algunos textos específicos del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Luego vamos al versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Luego vamos al verso 5 y 6. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Ahora vamos al siguiente verso, el 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y el último versículo del Salmo 27 dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hoy me toca tomar un sentimiento, una emoción llamado el rechazo. Una de las cosas fundamentales y elementales para el hombre es amar y ser amado, el aceptar y ser aceptado. Muchos dicen que una persona que busca aprobación pasa la mitad de su vida tratando de parecerse a otros, pero al final la otra mitad de su vida lucha para dejar de ser lo que imitó, para que pueda ser uno mismo. Por eso, el que vive de apariencias tratando de agradar a otros se convierte en esclavo de lo que no es. Esta palabra es muy preponderante, la palabra rechazo, porque creo yo
que dentro de este planeta Tierra no hay nadie que pueda decir: a mí jamás me han rechazado, nunca me hicieron bullying, nunca me hicieron sentir como un nerd, nunca me hicieron sentir como un grinch, como dice en inglés esa palabra, nunca me hicieron sentir mal. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, el rechazo, el repudio, el haber sido negado, expulsado, relegado, repelido, resistido, menospreciado, desvalorizado, desestimado, excluido, inaceptado, reprobado y abandonado. Todos sufrimos de una u otra manera esto. Y eso no compete solamente a los que son populares, a las personas que de repente son deportistas, que son buenos. Todos tienen una etapa en la cual ellos se sienten muchas veces relegados. Muchas personas pensarán: oh, qué lástima que no tengo una super figura. La mujer dice: no soy una super modelo, o el varón dice: un super mister. No, todos pasamos por esa etapa de muchas veces no ser aceptado. Uno sinónimo de ser aceptado es apreciado, ser amado, estimado, valorizado, incluido y admitido. Todos pasamos por esta etapa. Es inevitable ser rechazado. Lo que muchas veces uno elige es: ¿por quién va a ser rechazado? Y como es un sentimiento que todos vamos a tener, el ser rechazado es, la cuestión es que esto no te debe dominar, el sentimiento de rechazo. Y eso es lo que quiero de alguna manera en este día predicar sobre este tema, sobre el rechazo. No te puede dominar ese espíritu de rechazo, porque es un espíritu. Porque no necesariamente también todos los nerds son ratones de biblioteca. Están los geeks que son más extrovertidos, y estos procuran socializar entre ellos. Normalmente el popular sobresale en aspectos más físicos, es extrovertido y amados por todos. Y los nerds son superdotados en los aspectos intelectuales, pero con deficiencia en la socialización. Muchas veces no son muy buenos en los deportes, son torpes. Normalmente tienen una apariencia física normal y algunas veces no está ni vestido a la moda. Ahora bien, por una parte están los nerds, los superdotados intelectuales que son una enciclopedia viviente. Por otra parte están los populares, los deportistas, los que tienen buen físico, los que tienen buen aspecto, y de repente ahí en el medio quizás estamos nosotros, ¿verdad? No somos nerds, no somos una biblioteca, ni tampoco somos buenos en los deportes, y estamos ahí en la mitad. Estamos, como se dice, en el limbo. Allí donde pareciera ser los innombrables, los que estamos desaparecidos, los que nadie se acuerda de nuestro nombre cuando vamos a un tiempo de exalumno. Nadie se acuerda de ti, no, te miran y te dicen: tú me tienes cara conocida, y tú fuiste su compañero 12 años de su vida, pero eras como un desaparecido, como esa película que dice Desaparecido en Acción. Es como apareces y de repente nadie ni te conoce, porque estamos en el limbo. En el término evolucionista hasta podríamos decir que están los hombres, el hombre, el Homo erectus, el Homo sapiens, el hombre inteligente, el hombre que está erguido, y al otro lado están los simios, y nosotros otra vez estamos en el medio como el eslabón perdido. Es increíble que si fuésemos de repente superhéroes, nosotros no seríamos el Superman ni el superhombre, como el hombre elástico es un científico, es un superhéroe. No, nosotros seríamos otra vez el hombre invisible, el que está ahí de alguna manera desaparecido, o que no somos ni fu ni fa. Hay veces nos sentimos pero tan solos, que hay veces que vamos hasta el auto y nos colocamos el cinturón de seguridad, por lo menos para que alguien nos abrace. Pero lo increíble de que todo esto es que de una u otra manera, no importará cuán prestigioso sea, cuán excelente sea, siempre habrá alguien que de alguna manera no tenga química contigo, te va a hacer sentir rechazado. Vos puedes ser la persona más excelente. ¿Sabe quiénes van a ser tus enemigos? Los mediocres. Vos podés ser una persona mediocre. ¿Quién va a ser tu enemigo? Los excelentes. No podemos estar
en el medio, tenemos que elegir un bando, tenemos que ver quién nos va a rechazar. Así que todos nosotros seremos rechazados. Lo que sí podemos elegir es quién nos va a rechazar, y sí podemos elegir es que ese sentimiento no nos toque profundamente. Por eso es que yo te animo a que tú elijas la camiseta de Jesús. Cuando tú tienes la camiseta de Jesús, dice: el mundo te aborrecerá. En el otro lado, cuando tienes la camiseta del diablo, todo el mundo te va a amar. Pero dice: el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Yo elijo mis enemigos, elijo quién me va a rechazar, elijo hacia qué lado estar. Pero de una u otra manera no podemos evitar el rechazo. Hay veces que aún las canciones de amor, que nosotros le llamamos canciones de amor, son canciones que hablan mucho más del rechazo, el haber sido inaceptado, el haber sido abandonado, el haber sido de alguna manera menospreciado. Como una canción que dice, creo que es una cumbia, no conozco muy bien el estilo de esa canción, dice: que levante la mano quien no lloró un adiós, que levante la mano quien no sufrió por amor. Y por supuesto, ahí estamos todos en el equipo. Otras canciones como que de alguna manera nos hace sentir como rey, pero como dice esa canción: soy un rey pero sin trono ni reina. Al final no tenía nada, al final era despechado. Como dice esa canción: yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera tendrás que llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pobrecito, no tiene trono, no tiene rey, no tiene dinero, no tiene mujer, perdió todo, pero él sigue siendo el rey. Y termina diciendo: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar, rodar y rodar. En síntesis, vas a ser chutado constantemente y eternamente. Pareciera ser que muchas personas ya se dejaron llevar por esa emoción y dicen: bueno, pues aquí vamos. Como decimos aquí en nuestra nación, dice: circule, circule, circule. O en otros lados dicen: hasta la vista, baby, como decía Terminator. En síntesis, eres rechazado. Muchas veces el rechazo es muy duro, por más que venga con anestesia. Es como aquellas mujeres que de repente le dice a su pareja después de mucho tiempo: sabes que lo nuestro parece que no va a funcionar y vamos a darle un tiempo. Y el hombre pregunta: ¿cuánto tiempo? Y la mujer le dice: por lo menos 50 años. Entonces, de alguna manera, aunque venga con anestesia, nosotros sentimos esa emoción. Y necesitamos saber que esa emoción es real. No podemos evitar esa emoción del rechazo. No podemos evitar el sentirnos abandonados. Y más todavía en este tiempo. ¿Por qué estoy tomando este tema? Porque muchas personas en esta situación de pandemia, en esta situación donde no hay circulante de dinero, donde hay de alguna manera incertidumbre, se sienten hasta abandonados y rechazados por Dios. Pero quiero decirte que Dios no es así. Es la única persona que jamás te va a abandonar. Tú vas a ser infiel, tú vas a ser desleal, pero Él va a seguir siendo fiel y leal contigo, porque Él sabe lo que se siente cuando una persona es rechazada. Ahora bien, también es importante entender que el hombre por primera vez experimentó esa sensación, esa emoción, ese sentimiento de rechazo ya en el Génesis. La Biblia habla en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, que Dios le hizo al hombre a su imagen y semejanza, y que tenga potestad sobre los peces del mar. Y dice que creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Lo hizo de una manera que sea aceptado por todo. Imagínese el que le veía y dice: ahí viene Dios, porque caminaba como Dios, hablaba como Dios. Era una persona que era idéntico a Dios, aceptado por todos. Pero llegó el momento, lastimosamente, cuando entró el problema del virus del pecado. Y ese pecado fue lo que hizo que por primera vez Dios tuviera que destituir al hombre del paraíso.
Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, que aquí el texto bíblico da a entender dos, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lastimosamente, por primera vez en la historia de toda la humanidad, el hombre tuvo que ser expulsado, rechazado y dejado fuera, pero con una voz de esperanza de que vendría un Salvador del mundo. Muchas personas te pueden rechazar, muchas personas te pueden llegar a odiar, a aborrecer, pero lo más terrorífico es cuando no tenemos paz para con Dios, cuando estamos viviendo en una situación de pecado y de maldad, cuando estamos viviendo en una situación anormal dentro de la comunión con nuestro Dios. Eso nos puede hacer aborrecible al Señor, pero no es la voluntad de Dios. Esta es una de las palabras más terroríficas que el hombre puede escuchar. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En síntesis, estos textos de la palabra habla literalmente que toda la humanidad ha sido rechazado por causa del pecado. Pero no nos quedemos en ese punto, porque hay una esperanza, porque también hay un Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso va a evitar tenerle a Cristo como Señor y Salvador, ser aceptado por Él y aceptarle a Él. No vamos a evitar esta palabra de Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un cordero fue enviado para restaurar completamente toda nuestra existencia y volvernos a hacernos sentir amados, queridos, valorados, a ser de alguna manera apreciados. Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y Él puede enseñarnos con respecto a ser rechazado. Él, siendo perfecto, el Hijo de Dios, perfecto, nunca cometió ningún pecado de palabra, de obra, intenciones, pensamientos, pero por algún motivo el hombre lo rechazó. Por eso dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mira, Él tiene toda la experiencia del mundo. Y usted me dice, ¿cómo puedo saber eso? Porque la Biblia enseña que Él fue rechazado antes de nacer. Cuando iba a nacer, estaba a punto de dar luz María, Él fue rechazado en el mesón. Lastimosamente tuvo que nacer en un pesebre porque fue rechazado el Rey del universo. Fue rechazado por Herodes porque no quiso adorarlo. Y a propósito, no solamente fue rechazado, sino que Herodes intentó eliminarlo. Fue rechazado por Pedro y los discípulos. Fue negado y le abandonaron, le dejaron solo. Fue rechazado por el pueblo. Fue rechazado por los fariseos, escribas y saduceos. Aquí llama la atención un texto bíblico que encontré con respecto a esto, de Juan 8:41. En la versión del Dios habla hoy dice así: ustedes hacen lo mismo que su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo padre que es Dios. En la versión de la NBI dice el mismo texto: las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Le reclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. ¿Sabe cómo le trataron a Jesús? Le dijeron que esa historia de que tú eres hijo de María y que de repente que vino el Espíritu Santo y que vino una paloma. No, tú eres hijo de una prostituta, que tú vienes a hablarnos a nosotros. Así le hicieron sentir a Jesús. Ahí no terminaba la historia de Jesús rechazado por Roma. Pilatos es de aquella persona que dice, bueno, yo no sé qué hacer, si la acepto o no la acepto. Se lavó las manos, pero al final le rechazó. Fue entregado por uno de sus mejores amigos. Yo digo mejor amigo,
o la persona más confiable. Le doy un ejemplo. Usted tiene 12 personas en su casa, en su empresa, y usted dice: voy a colocar mis bienes en la mano de uno de ellos. ¿En la mano de quién va a colocar? En la mano del más confiable. Quiere decir que Judas era el más confiable, y ahí colocó todo su dinero y su capital. Allí colocó Jesús. Pero igual forma, no solamente Judas le rechazó, sino le vendió por 30 piezas de plata. Pero lo peor venía. Jesús, para pagar por nosotros ese rechazo, en la cruz del Calvario, escuchó la palabra más dura, porque Él nunca cometió pecado, pero Él se hizo pecado. Y dice la palabra del Señor que se cumplió lo que decía el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué terrible palabra. Jesús se sintió solo y murió solo. Pero allí también te quiero dar una buena noticia. En ese momento estaba pagando el precio de tu abandono, tu desprecio, tu menosprecio, el precio de tu desvalorización, el precio de tu rechazo. Y Él dijo: consumado es, pagado por completo está. Ahora ya no tienes que sufrir, ya no tienes que sentirte mal. ¿Por qué? Porque hay alguien que pagó por ti ese precio. Y ya venía profetizado en el Antiguo Testamento, y vamos a encontrar que en el propiciatorio donde se sacrificaba el cordero tenía 2 querubines que simbolizaban que el Cristo, el Cordero, ahí sacrificado, ahí en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, en número 7:89 dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Número 7, versículo 89. Acuérdate, cuando en el paraíso se cerró la puerta, había 2 querubines con espada desenvainada, llameantes, como diciendo: nadie puede más entrar y ser aceptado por Dios. Pero Jesús estaba pagando este precio. Cuando Jesús había resucitado, dice en Juan 20, 11, 13: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Que cuántos ángeles había? 2. Uno estaba a los pies, el otro a la cabeza, mostrando que ese era el propiciatorio donde Jesús fue colocado como cordero para ser aceptado como sacrificio. Y cuando Jesús se estaba despidiendo, se despidió entre 2 ángeles. Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Jesús es la puerta de acceso para volver a ser aceptado y nunca más ser rechazado. Jesús pagó este precio y lo hizo muy alto, conforme a lo que dice la Escritura en Isaías 53. Versículo 12 en adelante: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo pagó el precio de nuestro rechazo. Qué hermoso es. Y ahí podemos sopesar y decir: hay una realidad en el mundo.
La gente puede aborrecerte. Hay veces que sientes ganas de esconderte en tu habitación, entrar bajo tierra, desaparecer del mapa, así como David mismo muchas veces predicaba, decía: si tomare las alas del viento, no sé a dónde ir. Pero una cosa decía: no podré huir del Espíritu de Dios. Y ahí en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 6 dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mira, aquí ya Pablo estaba hablando, el que fue a la cárcel, el que fue tratado de matar más de no sé cuántas veces, apedreado, golpeado, herido, escupido, crucificado, que fue lanzado para ser apedreado. De igual forma, él siguió diciendo: pero yo tengo una identidad. El mundo me puede rechazar, el mundo me tiene como alborotador, pero hay alguien que me ama y me llamó como apóstol, y yo soy su santo y soy fiel en Cristo Jesús. Luego él dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él habla de su Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí dice en el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuche bien lo que dice el verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Él me aceptó, Él no me rechazó, Él no me dejará. La Biblia dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo todos los días de tu vida. Y aunque hayamos sido vil y menospreciados, Dios nos quiso comprar como esa vasija que se rompió. Muchos de nosotros somos como esa vasija que vinimos al mundo de una manera, y cuando vinimos al mundo ya vinimos y nos hicieron llorar. Lo primero que hicieron cuando saliste de la protección de la panza de tu madre, lo primero que hicieron, pegarte para que llores, para que te entre el oxígeno, y dijiste: este mundo es hostil. Y cuando te despiden con lágrimas y llanto. Nacemos en el dolor y partimos en el dolor, pero Dios se acuerda de ti y quiere comprar esta vasija rota. Sí, te violaron, te ultrajaron, te maltrataron, te rechazaron. Sientes resentimiento, odio, rencor. Sientes ese espíritu de rechazo. Nadie te quiere, nada te sale bien. Pareciera ser que el mundo está en contra tuyo. Pero quiero decirte que hay algo que Dios dejó impregnado en la palabra para darte a entender que Jesús estaba pagando por esa vasija que se rompió. Dice en el verso 3 al 8 de Mateo 27: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Escucha bien, lo que se compró con ese precio fue un campo donde se le llamaba el cementerio de las vasijas rotas. Todo lo que era inservible, desechado, descartado, estaba allí. Pero aún en su muerte, Él estaba pensando en ti, diciendo: voy a comprar tu vasija rota, voy a comprar tu vida y te haré de nuevo como el buen alfarero. Y esas 30 piezas de plata fueron utilizadas para comprar el cementerio de las vasijas rotas. Y allí estabas tú, y Dios te tomó
te amó, te quiso y te dijo: mira, hijo, hoy puedes empezar a levantar canción, porque te he comprado con mi sangre. Y no solamente con precio de sangre, sino di mi vida por completo por ti, porque te he amado con amor eterno. Yo soy tu marido, tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Soy el Santo de Israel. Y como mujer atribulada de espíritu, desechada, abandonada, te tomó Jehová para llevarte a su seno, a su patria celestial, y darte su paternidad y su deidad, para que tú puedas llamarle Dios, para que tú puedas llamarle Padre. Y el Señor promete diciéndote otra vez, Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Permítame concluir de esta manera. En la antigüedad, muchas personas iban a comprar productos en otros países. No tenían la tecnología de la comunicación o la tecnología de poder viajar y estar en quizás 36, 48 horas al otro lado del mundo. Y entonces enviaban emisarios para comprar productos. Y esos productos, al ser comprados, tenían un sello. La persona, el dueño, sellaba ese producto. Y al sellar le daba un sentido de pertenencia. Pero luego de un tiempo, al comprarlo, esa persona se retiraba y esperaba hasta que le llegue el producto. Pero ese sello le daba un sentido de pertenencia a ese producto, de que a él le pertenecía. Cuando la Biblia habla con respecto al sello del Espíritu Santo, que dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, en la versión del Dios habla hoy, dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Permíteme terminarte de esta manera. Dios te compró y nos dejó aquí en el planeta Tierra, sellado con el Espíritu Santo, y diciéndonos proféticamente: iré, prepararé lugar para vosotros en el cielo y luego volveré a buscarlo. Ese sello del Espíritu Santo te da la seguridad y la garantía que Él volverá por ti. Así que no te sientas abandonado. Pareciera ser que el Señor está lejos. Nos sentimos como esa oveja en el valle de sombra de muerte, porque la oveja no tiene buena visión. Y entonces ahora es el momento de estar escuchando el báculo del Señor, el sonido de sus palabras que nos dicen: estoy cerca tuyo. No lo sentimos, no lo vemos, pero está cerca. El Señor no te ha abandonado. Dios te ama, y menos cuando te tomó, ya no te va a rechazar, sino que Él te va a amparar y te podrás decir confiadamente: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, estaré seguro y confiado, porque Dios es mi protector. Oro por ti en este momento. Padre, gracias yo te doy por cada persona que ha pasado de alguna manera el rechazo, el abandono, ha pasado a ser una persona desvalorizada, pero ahora ya sabe que tiene un precio de sangre, precio de Dios, precio de Cristo, hoy aceptado por Él. También tomamos, Señor, la decisión de aceptar y no rechazar a Cristo. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eres hijo de Dios. La genética y el ADN de Cristo está en ti. Y hoy Dios coloca el sello de su Espíritu Santo. Y quiero decirte que aunque pasen años, Dios no se olvidará de ti y te vendrá a buscar, porque ya te ha sellado y te ha comprado y te da la garantía y la seguridad que Él volverá por ti.
Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ten fe, ten confianza, sabiendo siempre esto, que ante todas estas cosas somos más que vencedores. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén y amén.